Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, cultura científica para América Latina. Hola y bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y, como siempre, me acompaña hoy Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien. Muy contento de estar de nuevo grabando para el Aguacast. Y hoy tenemos un episodio bien interesante porque pues vamos a hablar con un científico, un experto en un campo muy particular que, a diferencia de quizá los otros entrevistados que hemos tenido hasta ahora, pues es alguien que interactúa con muchas personas que están fuera de la ciencia como tal. Y si te parece bien, pues lo voy presentando. Sí, adelante. Muy bien. Hoy tenemos la visita de Vicente Torres Zúñiga. Él estudió física e hizo un posgrado en ingeniería eléctrica acá en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es de hecho donde nos está recibiendo en la sede de la licenciatura en ciencia forense, donde él es profesor también. Entonces vamos a platicar con él al respecto de este tema, la ciencia forense. Y te saludamos y te agradecemos muchísimo, Vicente, por recibirnos acá para esta entrevista para el Aguacast. Hola, compañeros, y es un gran placer estar con ustedes compartiendo lo que significa la física forense para Latinoamérica y para el futuro de la justicia en general. Fantástico. Pues efectivamente es un tema así tal como lo estás planteando. Fíjate que creo que una cosa que nos gustaría saber primero es si nos puedes definir la ciencia forense, que probablemente sea, digamos, la parte de forense, una palabra que podamos haber escuchado fuera de las comunidades científicas, el público que nos oye, pero ¿cómo entendemos esta combinación de ciencia forense? Ok. Ciencia forense es una ciencia aplicada y se aplica para ayudar a los tribunales a que se alcancen mejores conclusiones o veredictos sobre ciertos temas de controversia. Ahora hay que desmenuzar un poco más esto, ¿no? Entonces, a lo mejor la controversia tiene que ver con la autoría de una obra. Entonces, se le puede llamar a una serie de expertos para decir las características de esa obra y si están vinculadas con el autor. Se ha hecho con pinturas, se ha hecho con obra literaria, se ha hecho incluso con obra musical. Entonces, eso es un ámbito muy específico que es el de derechos de autor. Hay otro que es mucho más popular, que tiene que ver con los crímenes. Entonces, desde un poco antes de Sherlock Holmes hasta nuestras series de CSI, tenemos una idea de que la ciencia puede ayudar a saber quién cometió un delito grave, como puede ser un homicidio. Entonces, ahí también intervienen muchos tipos de expertos auxiliando a los procesos para saber cómo desvincular responsabilidades, para saber qué fue lo que sucedió ahí. Entonces, la ciencia forense es una ciencia multidisciplinar que ayuda a los perfiles del derecho a llegar a un veredicto. Eso es la definición que ahorita les puedo dar a bote pronto de la ciencia forense. No, y nos aclara muchas cosas y sobre todo nos hace pensar en esto que mencionas de la multidisciplinariedad, y nos hace preguntarnos, y pasarte la pregunta a ti, de cómo contribuye la física en la ciencia forense, es decir, ¿qué hace un físico acá? Ok, sí, es muy buena pregunta porque, de nuevo, de nuestros referentes culturales, tenemos idea de que ciertos perfiles son idóneos para poder auxiliar. Uh-huh. Esperamos, por ejemplo, que los químicos identifiquen sustancias, esperamos que los médicos puedan definir situaciones con respecto a las heridas, y los físicos, entonces los físicos en lo que entran es en lo que fueron entrenados. Entonces, yo creo que los físicos son entrenados para desarrollar un pensamiento, desarrollar métodos y desarrollar también instrumentos. Entonces, lo típico, por ejemplo, es que el químico, para poder hacer una determinación de sustancia, pues utiliza un espectrómetro. Eso es un derivado de la física.
En el caso, por ejemplo, de cierto tipo de periciales o especialidades referentes a la ciencia forense, entra mucho el pensamiento del físico, como puede ser balística, como puede ser hechos de tránsito, porque se tienen las colisiones. Pero se va permeando esta forma de pensar de los físicos en otro tipo de determinaciones específicas. Por ejemplo, es muy importante saber cuándo una persona ha fallecido. Y se puede determinar también a través de la temperatura del cuerpo. Se tiene un intervalo de acción muy, muy corto, de un par de horas, tal vez máximo 10 horas. Pero ahí esa intervención es importante. No significa que siempre se tenga que estar llamando a un físico. Lo que significa es que se le debe de enseñar a todas estas personas que están involucradas en los procesos de investigación forense a desarrollar este tipo de pensamiento. Entonces, los físicos lo que podemos estar aportando para la ciencia forense, en general, es nuestra perspectiva de cómo hacemos investigación. Y yo esperaría que también en cierta etapa, en cierta profundidad que se tiene con la ciencia forense, se llegue también no solamente a la parte tal cual de la investigación, sino la reconstrucción del hecho completo. Ahí es donde yo veo más y es donde más me interesa a mí el desarrollo de investigación forense, porque eso implica tener todos los elementos y como si fueran piezas de un rompecabezas, irlas juntando y ver que sean coherentes unas con otras. Eso no me parece que sea un trabajo exclusivo para un biólogo, un químico, me parece más que es hacia el perfil del físico interactuando con otras especialidades. Entonces, ¿qué hacemos los físicos forenses en ciencia forense? Pues estamos invadiendo un campo donde usualmente no lo habíamos tocado. Yo supongo que en México existirían un par más de físicos por ahí pululando, pero no los conozco, de hecho los busco. Si por este medio los encuentro, ojalá suceda. En Latinoamérica solo conozco otro físico, que es Willy Piegracio, que está en Argentina. Y a nivel internacional conozco muy pocos. A todos ellos trato de comunicarme y lograr una colaboración. Pero realmente somos muy poquitos los físicos que hoy en día estamos trabajando en este campo de la ciencia forense. Y Vicente, mencionaste algo, dos detalles que quisiera que tal vez profundizaras un poquito más, porque son extremadamente interesantes. Por un lado, mencionabas, y también empezó Víctor su pregunta con esto, es hablando de la multidisciplinaridad del área en la que trabajas. Uh-huh. Y como mencionabas, toca no solamente a los biólogos y al estudio de la biología, al estudio de la física, al estudio de la química, pero también involucra el derecho y otras ramas del conocimiento que tienden más hacia el lado humanístico. Sí. Y quería tocar primero el aspecto de que el estándar de evidencia, la forma en la que nosotros los científicos pensamos en qué es evidencia válida, cómo se construye una teoría, cómo obtenemos, cómo construimos conocimiento los científicos, que viene principalmente de toda hipótesis, se considera falsa hasta que se demuestre lo contrario, hasta que haya acumulado suficiente evidencia positiva como para darle un mayor peso a ese programa de investigación. Okay. Mientras que desde el punto de vista del derecho, se considera que la persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sí. Entonces allí son distintos estándares de evidencia y quisiera que tocases un poco en cómo un científico, cómo la mentalidad y la forma de pensar en la evidencia de un científico contrasta y complementa y ayuda a la construcción de un caso en una corte de ley. Y por otro lado, un detalle que también mencionabas que me gustaría que tocaras, porque está conectado con esto también, es que mencionas que en cierta medida la investigación científica se enfoca en la predicción, en la de partiendo de una teoría, uno trata de hacer predicciones acerca de qué otros fenómenos puedes descubrir, mientras que por lo que percibo de lo que nos has estado contando, una parte de lo que constituye la ciencia forense podría llamarse un poquito de retrodicción, sí, en la que tomas el conocimiento científico que tenemos en este momento y, como tú mencionabas, tratas de reconstruir
los hechos potenciales de un crimen, o como también nos comentas, que no está restringido solamente al área criminalística, sino también a otros aspectos de estudio de historiográfico o de reconstrucción de los hechos o de obras de arte. Uh-huh. Entonces, si pudieras comentarnos en esos dos aspectos, el de retrodicción, predicción contra retrodicción o postdicción, Uh-huh. y la diferencia entre la visión de evidencia científica con el manejo de la evidencia de una corte de ley. Ok, entonces voy primero, ¿cuál sería la diferencia entre cómo se hace la investigación desde el punto de vista de un científico y cómo se hace la investigación desde el punto de vista de lo forense? Ok, lo forense tiene dos etapas. Una sí es de investigación y ahí lo que se busca es una acumulación de indicios. Esos indicios se pueden volver los datos de prueba. Y eso significa que lo que se busca es coherencia con respecto a una teoría. Esa es la teoría del caso. La teoría del caso trata de decir qué fue lo que sucedió en eso que se está investigando. Puede ser un homicidio, por ejemplo. Y esa teoría del caso va a tener varios componentes. Algunos son de corte del derecho y otros son del corte de los fácticos, de las ciencias en general. No voy a decir ciencias duras o ciencias blandas, o naturales o sociales. Voy a ponerlas como ciencias en general. Entonces, en esa gran acumulación de evidencias, se busca que todas sean coherentes, se busca que que brinden información y por estratos también se puede ir profundizando. Voy a ser breve con un ejemplo. Por ejemplo, se encuentra una osamenta. Por sí sola, la osamenta no te está diciendo una identificación de la persona. Podrías tú inmediatamente sacar ADN de esa osamenta. Sin embargo, como no tienes con qué compararlo, no tienes una forma entonces de hacer identificación. Y entonces mandas llamar a un artista para que haga una reconstrucción del rostro. Eso va a tener un sesgo y va a tener una incertidumbre muy grande al terminar su trabajo. Pero permite que los familiares ahora sí puedan identificar un rostro. Antes no, porque antes eran datos moleculares y no es forma de darle un correlato con una persona. Ese rostro, aunque sea tosco, sí le permite a las personas decir si es un familiar, un conocido, y ha sucedido que hacen una identificación y abre la puerta para entonces ir a una prueba mucho más precisa como la de ADN. Este proceso de ir de lo tosco a lo fino lo tenemos mucho en nuestras ciencias, déjame llamarle estándar, como la física, la química, como la biología. Pero también existe en lo forense. Donde se vuelve complicado para todos los científicos es la segunda etapa. La segunda etapa estás frente a un jurado, estás frente al juez, estás en una corte, dependiendo de tu contexto legislativo. Y entonces, aquí sí entra lo que tú habías mencionado de la presunción de inocencia. La discusión general que se está realizando ahí es si existe una duda razonable, y si existe la duda razonable, entonces, pues la persona que está ahí como indiciada, entonces se le debe de considerar inocente. A uno lo que le toca como científico es su posición objetiva, y siempre la debe de mantener. Y evitar a toda costa los sesgos que puedan existir. Entonces, nuestras opiniones son ahí de tipo técnico. No podemos nosotros decir si una persona es culpable o es inocente. Nosotros podemos decir un porcentaje de qué tan parecido es un indicio molecular con la confronta que conocemos de la persona. El físico lo que puede decir, por ejemplo, en su reconstrucción es qué parámetros utilizó para hacer una secuenciación donde se llega exactamente a las condiciones que fueron encontradas por la policía o por el criminalista. Entonces, pese a que sí son dos filosofías para alcanzar conocimiento diferentes, al final la posición del científico sigue siendo la misma, que es que cuando tiene que transmitir su información, lo tiene que hacer de una forma objetiva y clara ante las personas que le están cuestionando. Entonces, en eso seguimos siendo similares. No significa que sea simple. Realmente
estar en un proceso en el litigio es algo muy desgastante. Está más desgastante que tu tesis frente a los sinodales. Eso créeme. Déjame ir entonces a la segunda pregunta. Si bien recuerdo, entonces, la segunda pregunta tiene que ver con lo multidisciplinar. Correcto. En parte tocaste, como acabas de mencionar, la relación multidisciplinaria, pero desde un punto de vista mucho más amplio, que es, como estabas mencionando, la comunicación entre el punto de vista de un científico que provee evidencia analizada y el punto de vista de un abogado o de un juez que está en medio de un litigio, como mencionabas. Sí. Pero también quería que tocaras un poco que por lo que mencionabas anteriormente, tras la primera pregunta de Víctor, que había un poco de el contraste entre la forma en la que un científico, y empezaste mencionándolo, la forma en la que un científico trabaja, que es tratando de ver a la naturaleza y a partir de ella formular hipótesis, teorías y hacer predicciones. Sí. Y el aspecto, si se quiere, de retrodicción, de reconstrucción de lo que se observa, de lo que se pudo haber observado, de lo que pudo haber ocurrido a partir de las observaciones. Y como mencionabas un poco, ahí había barras de error muy grandes. Así es. Como mencionabas en el ejemplo que ponías de la reconstrucción de un rostro a partir de la osamenta. Sí. Y a partir de allí quisiera tocar un poco sobre la empatía, pero creo que eso podemos conversar un poco más adelante. Pero si pudieras comentar un poquito acerca de esa relación interdisciplinaria y la relación entre retrodicción y predicción en el aspecto dentro del contexto de la ciencia forense. Ok, la predicción sí existe en ciencia forense en la etapa de investigación, porque tú observas cosas, haces una pequeña hipótesis y entonces puedes ir a buscar ese dato específico. Por ejemplo, el criminalista lo que encuentra es una mancha roja. A él no le toca decir que es sangre, pero ya tiene la sospecha que es sangre, ¿no? Podría ser incluso una prueba rápida para disminuir la barra de error que ahorita mencionamos. Pero entonces lo que va a hacer es tomar una muestra, la manda a un laboratorio y allá seguramente la barra de error va a disminuir muchísimo más. Lo puede hacer esto mismo con un polvo iridiscente que esté en una mesa. Él no va a agarrar y lo va a olfatear. Él lo que va a hacer es tomar una muestra y también la va a mandar al laboratorio para poder llegar a concluir la naturaleza de ese objeto. Entonces, ahí sí existe una predicción del qué hacer. Pero mucho más adelante, lo que todos vamos a estar buscando es ir hacia atrás, mover las manecillas del reloj de forma contraria. Queremos regresar al momento inicial de esos hechos y hacer esa reconstrucción. Pero ese es un problema de físico muy interesante, porque equivale a que si yo tengo mi taza de café y se cae, y tú lo ves en un video, te va a parecer natural y vas a decir, se le cayó, pobre persona. Si retrocedes el video, entonces lo que tú vas a ver es cómo los añicos se juntan, el líquido entra en la taza y se eleva, y te va a parecer de lo más extraño. No solo te parece extraño porque no es algo que lo observes en la vida cotidiana, sino porque hay limitantes en la naturaleza para que se logre eso de forma completa, que es la termodinámica. Entonces, no hay forma de hacer una reconstrucción del 100%, pero sí hay formas de recorrer el camino para llegar a los eventos iniciales que tienen mayor probabilidad. En muchas ciencias existe este problema, ¿no? El médico se encuentra con alguien que está estornudando. ¿Pero por qué está estornudando? ¿Por estrés? ¿Porque tiene una gripa? Entonces, muchas causas tienen el mismo efecto. Y estos investigadores que tienen que retroceder para saber cuál es la causa, únicamente les queda estos observables en el presente, esos efectos. Todos los que vivimos esta forma retrospectiva de trabajo, lo que tenemos que hacer es lo mismo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Y qué es lo que más probablemente me haya llevado a tener esta situación actual? Creo que esto lo compartimos historiadores, cosmólogos,
También los médicos, por supuesto que lo hacen, los arqueólogos también lo hacen, y la acumulación de evidencias te va fortaleciendo este tipo de probabilidades de qué fue lo que sucedió. Mi sueño como físico es ser como el Doctor Strange y tener mi gema mágica y hacer un retroceso pequeño en el tiempo y ver cómo una manzana mordida de repente se va reconstruyendo. Lo que yo voy a observar no son los futuros posibles, lo que voy a ver son los pasados posibles y escoger el que es más probable. Seguramente eso sí le va a ayudar mucho a la corte. Yo espero. Sí, a tal como lo pones, Vicente, me parece que es una imagen ideal, ¿no? Los pasados posibles y tratar de elegir el que esté mejor sustentado. Oye, al hablar justamente de cuando le presentas algo que le pueda servir a la corte, también hay un aspecto del conocimiento científico que podría, digamos, ser un poco espinoso para imagino, para los sistemas judiciales, que es el que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Con que rara vez estamos 100% seguros de algo cuando generamos conocimiento, ¿no? Todo conocimiento científico está asociado y está expresado con un cierto grado de incertidumbre. Y sin embargo, a la hora de en la corte hacer un veredicto, pues es una cosa u otra, ¿no? Es culpable o inocente, o la autoría de cierta obra, si es o no es de una persona. Entonces, ¿cómo pueden los científicos que trabajan para la ciencia forense, digamos, comunicar ese grado de incertidumbre que es inherente al trabajo de la ciencia? Ok, sí, eso es muy complicado porque el abogado lo que quiere es una certeza y todos los científicos trabajan en función de su ignorancia. No lo digo yo, lo han dicho muchos filósofos, ¿no? Y creo que todos los que nos escuchan que son científicos lo tienen claro. Sí, así es. Entonces, es un verdadero problema porque los científicos estamos acostumbrados a trabajar con el valor central. Y me parece que en la corte se debe de trabajar con los valores extremos. Hasta dónde sabes qué cosa, ¿no? Y hasta dónde se puede llegar. Es una pregunta complicada. Lo que tú tienes que hacer es ser empático con lo que entiende el abogado, lo que entiende los peritos específicos. Y entrar en una comunicación muy, muy íntima de qué fue lo que hiciste. Cuando tú haces un artículo para la academia, lo que tú buscas es que se publique. Si eres muy, muy ético en tu quehacer, les vas a decir dónde están las limitantes y eso los árbitros lo van a agradecer porque notan tu ética y tu compromiso. El problema está que lo que se quiere en la corte es mucho más específico. No se quiere una certidumbre del 20%, del 10%. Ellos lo quieren mucho más pequeño, ¿no? Y a veces eso no se puede. Y la verdad es que eso lo tienen que comprender no solamente ellos, sino la sociedad en general. Que nosotros trabajamos a veces con intervalos de incertidumbre que son grandes. Pero cuando las pruebas apuntan, pruebas no correlacionadas, pruebas independientes, están apuntando en una misma dirección, y esas pruebas, es claro su método, decimos que ahí hay una verdad. Y esa verdad le llamamos verdad científica. Creo que el trabajo más pesado que tenemos es ir haciendo divulgación de qué significa ciencia y qué significa en particular ciencia forense. Y hasta dónde puede llegar a decir algo en específico que involucre no solamente la vida de una persona, ¿no? Involucra el tejido social y involucra también el futuro de estas dos, ¿no? De las personas y de las comunidades. Vicente, acabas de mencionar algo extremadamente importante y lo comenté antes, pero ahora creo que tú has abierto muy bien la puerta para poder comentarlo al respecto. Que mencionabas que no basta solamente con que el científico tenga la capacidad de ser un excelente investigador o experimental o en pocas palabras, un excelente científico, sino que también es necesario tener la capacidad de empatía para poder comunicar sus resultados, comunicar su forma de construir conocimiento, no solamente
a un abogado, a un juez, a unos jurados en una corte, sino además para el público en general, que parte de las ambiciones que tú comentabas era precisamente tratar de llevar una comprensión de cómo funciona la ciencia forense y cómo se maneja la incertidumbre en la ciencia al público en general. Y para ello se fomentan las labores, tú trabajas en labores de divulgación científica y algo que es tremendamente importante en nuestra región, en el particular del sistema judicial, donde el público en general ve con muchísimo escepticismo la labor de los juzgados, la labor del sistema judicial en general. Hay mucha desconfianza en nuestra región, bien por razones históricas de discriminación y de explotación, o porque sencillamente hay una falta de conocimiento genuina y sincera por parte del público acerca de cómo funciona el sistema legal y qué esperar de él. Entonces, y en parte eso viene de la visión en televisión y otros medios, como mencionabas también de Doctor Strange, acerca de cómo funciona la ciencia forense. Entonces quisiera que nos comentases un poco cómo la labor divulgativa puede ayudar a educar mejor a la población en general, y cómo la apertura de la ciencia como tal, o sea, que se explique ciencia de forma abierta y cómo funciona la ciencia forense en particular al público en general, cómo eso puede ayudar en nuestra región en particular, pero en general para todo el mundo, cómo puede ayudar a generar una mayor confianza y una mayor comprensión del funcionamiento del sistema legal. Tu pregunta está muy bien. Es divulgación, lo forense y la sociedad. A ver, muy bien. Vamos a desmenuzarla. La sociedad en general necesita divulgación científica. Pero por el otro lado también necesita saber cómo es que funciona su sistema de justicia. En general, los medios de comunicación, sobre todo los de tipo de ficción, pues dan una imagen errónea de hasta dónde podemos llegar en algunas circunstancias. Eso es muy malo porque crea falsas esperanzas. Lo que entonces tenemos que hacer, los que estamos de este lado de ciencias, es decirles cómo es que realmente funciona. Los que estamos más cerca del sistema de justicia, pues también decirles hasta dónde se puede llegar. ¿Qué significa una prueba de paternidad? ¿Qué significa una prueba de identificación por odontología? ¿Cómo se determina cuándo falleció una persona? ¿Cómo es que se determina que fue un tipo de patología? Eso no es tan sencillo por nuestros contextos de historias personales. A veces no lo queremos escuchar, pero en general es muy interesante. En general la gente se acerca mucho a los programas de televisión, a las novelas relacionadas con lo forense, porque quieren saber cómo es que se hacen este tipo de investigaciones. Por tanto, los divulgadores del área forense, lo pongo así en general, no solamente para la ciencia, deben de ser muy activos. Deben de comprender muy bien cuáles son sus contextos, porque de otra forma se caen en estos equívocos y se cree que todos los laboratorios son de punta, que la prueba de ADN te tarda 1 minuto, que la identificación de una persona se puede hacer con cualquier cámara, que puedes hacer zooms infinitos hasta verle no solamente las pecas, sí, sino las moléculas a esa persona, con una cámara que tiene una resolución horrible. Entonces, se tiene que trabajar muchísimo para decirle a la gente que los peritos, los científicos forenses o estas personas que tienen dominada su técnica no están esposando gente allá en la calle. Son otros los expertos, son otras las figuras jurídicas que tienen esa obligación. Entonces, si bien queremos que nuestra población comprenda que pues, se mueve el planeta, que se mueve el sistema solar, que se mueve la galaxia, eso está muy bien, les da una conciencia de quiénes son y que lo van a transmitir en su quehacer, pero que sepan más allá y que puedan comprender estas cuestiones de la ciencia forense, les va a servir para cuando están viendo un caso en televisión o, ojalá que no suceda,
lo están viviendo, hasta dónde puede llegar a hacerse justicia, que es lo que queremos en general con nuestra población. Ahí hay otro problema grave, ¿no? Antes de la ciencia está el derecho. La ciencia forense tiene una invitada, que es la ciencia, y quien la está hospedando es el derecho. Si el sistema es corrupto, no hay ciencia. Si el sistema es mal organizado, no hay ciencia. Solamente en esos lugares donde se hace transparencia en los quehaceres, se puede entonces hablar y criticar de los métodos. Si no existe esa apertura, entonces no puede suceder. En México, afortunadamente, hemos tenido un cambio de sistema. Antes era un sistema más cerrado. De hecho, le llevábamos inquisitorio. Eso ya dice mucho. Tenemos algunas instituciones que nos permiten acceso a datos libres. Se pueden abrir casos. Se puede conocer los casos cerrados a algunas personas. Y eso hace que podamos entonces estudiarlos más a fondo. Los que no estuvimos involucrados, los que estuvimos viéndolos de lejos y los que no tenemos un interés específico, no es ni siquiera nuestro trabajo directo con la policía, el Ministerio Público o con los abogados de defensa, sino porque nos interesa el bien del conocimiento en sí. Ya podemos acceder a algunos de esos datos. Y claro, se debe seguir manteniendo un respeto por la individualización de las personas y de esos casos. A muchos no nos interesa el nombre específico, nos interesa la mecánica de los hechos, no nos interesa la identificación o señalar, nos interesa qué fue lo que sucedió ahí. Y eso es mucho más general. Entonces podemos hacer un quehacer que sea ético, técnicamente correcto y que tienda hacia una comunicación en general que sea abierta y clara para todos los públicos. Sí se espera que lleguemos a los más especializados, pero la verdad es que queremos que toda la población comprenda cómo es que se imparte la justicia en su población. Y Vicente, mencionaste algo súper importante y me gustaría que ampliaras también por allí conociendo un poco de tu perfil, que hablabas de la importancia de la apertura, tanto del sistema de justicia como de la apertura en el manejo de datos de la información científica. Y uno de los aspectos en los que tú has trabajado es en el uso de tecnologías abiertas y en algunas ocasiones open source, pero en ese tipo del uso y divulgación de herramientas abiertas en el proceso de la ciencia forense. Y quisiera que nos contaras un poco al respecto de cómo trabajas tú en tu día a día con herramientas abiertas y cómo esa apertura, esa capacidad de que la gente pueda ver cómo funcionan y qué son esas herramientas, pueden ayudar muchísimo a tu labor como científico forense y a la labor de, como mencionábamos antes, de generar confianza en el público en general en su sistema de justicia, que como bien mencionabas, si el sistema es corrupto, pues no hay ciencia que valga y no hay ciencia que lo salve. Entonces, como la apertura puede ser como la expresión que dice que la luz es el mejor desinfectante, pues como esa misma apertura puede ayudar a desinfectar un sistema legal como el que lamentablemente recibe muchas críticas, no solamente en México, sino en el resto de América Latina. Sí, es muy importante esto. Va por varios lados. Uno es, hay una gran campaña por acá sobre la creación de bases de datos, por ejemplo, para identificación de personas, que va desde la parte odontológica hasta incluso ADN. Y hay otro aspecto, que es el que yo trabajo, que es, si ya están los datos ahí, ¿qué haces con esos datos? Por ejemplo, yo utilizo mucho programas de análisis de video que usualmente se han empleado para enseñar a los niños física. Tracker Physics es uno de los programas que yo utilizo. Y lo que yo he realizado es que analizo videos que están en YouTube con este programa y saco las mecánicas. No son videos cualquiera, ¿no? Tienen que ver con la temática forense. Tienen que ver con biomecánica, tienen que ver con
con edificios colapsándose. World Trade Center es uno de los que hemos estado analizando, ya está publicado incluso. Tiene que ver con personas que han sufrido accidentes viales y nosotros determinamos velocidades de impacto ahí. Y son videos donde tú no controlaste las condiciones. Los físicos nos entrenamos haciendo experimentos y ahí controlamos todo el sistema y acomodamos las cámaras para que se vea lo mejor posible. Pero en esta cotidianidad de lo forense tú no controlas absolutamente nada y tienes que trabajar con las cosas como están. Entonces, ahí estos programas quitan por lo menos un pretexto a los sistemas judiciales, que es no tengo dinero. Entonces, es bien importante enseñarles a la parte técnica, a los auxiliares, a los peritos, que pueden utilizar este tipo de programas, que son estables, que los resultados que van a obtener son iguales si utilizaran un programa de marca, caro, estandarizado, manejando el ISO que ellos gusten, ¿no? Entonces, es ir mostrando a la comunidad que ellos pueden también hacer sus análisis y que no es tan importante la marca de la regla de 30 centímetros que utilicen, sino cómo la utilizan para medir. Si es adecuado utilizar esa regla de 30 centímetros para estar midiendo lo que ellos quieren en específico. Que entiendan que no pueden medir un grano de sal con esa regla de 30 centímetros. Que entiendan que no pueden medir la distancia entre las estrellas con una regla de 30 centímetros. Y ahora llevarlo a lo forense, donde sí puedes aplicar tu prueba de ADN, donde sí puedes aplicar espectroscopía de masas. ¿Qué significa para un análisis de trazas de elementos en balística que no haya que las barras de error no estén traslapadas? ¿Cuántos tiradores hubo ahí? Es información que te da. Y entonces luchamos mucho por no solamente encontrar estas herramientas open source, o sea, el software libre, sino también mostrar a los peritos cómo utilizarlas y que no tengan miedo, que técnicamente son correctas y que ya en el litigio se defiendan ante el cuestionamiento de que si funciona o no funciona. Algunos de ustedes, algunos de los que nos escuchan, a lo mejor están usando Windows, pero seguramente también están utilizando Android. Y en algún momento este tipo de softwares como Android se decía, no sirve, se les va a caer, no lo utilicen. Y hoy tenemos una percepción diferente con este tipo de softwares. No por ser de marca es mejor. No por ser software libre tampoco es mejor. Lo que es mejor es conocer cómo lo utilizas. Vicente, para ir perfilando el final de esta charla que ha sido de la mar de interesante, nos gustaría que nos contaras, digamos, como de lo que está ocurriendo aquí en esta sede en la que nos recibiste, ¿no? La de la licenciatura en ciencia forense. Pensando justamente en todo lo que hemos planteado en la charla. Por ejemplo, al hablar de estas interacciones que tienen las personas que se han formado en ciencia para interactuar con personas que vienen de otras disciplinas, digamos aquí los egresados pues han egresados en ciencia forense, ¿no? Entonces tendrán este perfil más hacia el lado de la ciencia. Y también, bueno, entonces la pregunta sería como cómo se les prepara para hacer este diálogo constante o cuando no una negociación constante con otras disciplinas. Okay. Y también que cómo se les puede preparar para enfrentar pues la realidad del país en el que ejercerán, ¿no? En este país en el que desafortunadamente pues los sistemas de justicia tienen mucho que desear y donde ellos podrán ir descubriendo que su aportación desde la ciencia forense puede estar opacada por pues toda otra serie de circunstancias que contaminan a los sistemas judiciales aquí en México. Entonces, ¿cómo se hace esa, digamos, esa preparación en esos aspectos, digamos que no tan académicos de la formación de los estudiantes, pero que no dejan de ser importantes por ello? Ok, sí, muy bien. En la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos la licenciatura en ciencia forense y al día de hoy tenemos a la sexta generación en salones. Al día de hoy tenemos 2 generaciones que ya terminaron sus estudios y están en sus etapas para obtener su título. Y tenemos aproximadamente como unos 25 egresados por diferentes formas, ¿no? de
titulación. Pues bien, cuando ellos ingresan aquí, reciben una fuerte formación en la parte académica de ciencias duras. Cuando digo fuerte, es comparativamente. No tratamos de enseñarles física como si fueran físicos o matemáticas como si fueran matemáticos. Lo que tratamos es de que conozcan la física que les puede ayudar allá afuera, pero que abran su mente a las formas en que trabaja, por ejemplo, el físico. Que no le tengan miedo a la matematización, que si ellos desean aprender a programar, pueden programar. Reciben, por ejemplo, cursos relacionados con estadística, con la parte, como había mencionado, de física, con una de matemáticas, muchas relacionadas con química y con el uso instrumental. Y ese rostro académico, que a lo mejor ahorita suena como tradicional, es complementado porque en sus últimos semestres el rostro de sus profesores es más del operador, del auxiliar del sistema. Entonces ya es más de perito. Entonces ellos pueden ir a lugares donde se entrenan, donde se forman los peritos. Y entonces así es como también van obteniendo un acercamiento a la realidad de lo que van a tener en su quehacer. Entonces creemos que tenemos las dos mejores situaciones de su formación. Una fuerte académica, pero también muy, muy cercana a cómo es la realidad. Solo así se podría lograr que estos muchachos al salir sientan confianza de que ellos pueden aportar a la sociedad. No solamente porque ven lo más innovador, sino porque conocen también cuáles son las limitantes que están allá afuera. Es por eso que creemos que formamos el mejor científico forense no solamente de la nación, yo me atrevería a decir del planeta. Fantástico. Pues yo creo que podemos ir cerrando con eso, pero no nos gustaría terminar esta charla, Vicente, sin que nos compartieras algo del trabajo de divulgación de la ciencia que haces, que nos cuentes dónde es que te podemos escuchar o te podemos leer o incluso algún método de contacto, ¿no? Si es que alguien que está escuchando, si se interesa en contactarte, lo puede hacer. Sí, muchas gracias. Yo tengo una participación con un programa de radio que es por internet, que es todos los miércoles a las 11 de la mañana, que pasa por IUS, Canal Multimedia de la Facultad de Derecho. Ese programa lo conduce la coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense, la doctora Zoraida García Castillo, y yo participo con una pequeña cápsula que se llama Átomos de Lockhart. Ya llevamos 52 episodios ahí, y de esos guiones de la cápsula estamos por sacar un libro. Ya está sometido, va muy bien el libro, y lo que queremos es complementar esas cápsulas. En 5 minutos puedes decir muy poco, y tal vez vale la pena decir un poco más de qué es esto, ¿no? Decirle a los de derecho cómo funciona la ciencia, y decirles a la gente en general cómo funcionan los procesos y qué significa esto de la ciencia forense, ¿no? Si la ciencia forense es una ciencia real o si lo que pretendemos es el oropel de la palabra ciencia, ¿no? Y hacemos publicaciones constantemente de tipo académico. Algunas de ellas, si lo lee un ingeniero, va a decir, es que esto me suena a divulgación, y si lo lee alguien de derecho, va a decir, esto está muy técnico. Entonces, nosotros estamos dentro de las dos esferas. ¿Dónde pueden conseguir esto? Bueno, me pueden contactar a través de la página de la licenciatura en Ciencia Forense, UNAM, así la pueden poner en Google y la pueden encontrar. Buscan Vicente Torres, y con mucho gusto yo les puedo brindar las publicaciones. Trato de que todas sean de libre distribución para que todo el mundo tenga esta información si la requiere. Fantástico, pues bueno, estaremos atentos a cuando el libro esté publicado para también pues promocionarlo en nuestras redes. Ahí va. Y cuando ya salga, Ajá. va a ser gratis para todo el mundo. Lo que nos interesa es que lo conozcan, lo critiquen, lo deshagan. Sí.
que lo conozcan. Sí, fantástico. Aquí Vicente nos acaba de enseñar un manuscrito ya comentado y muy platicado, efectivamente. Y bueno, muchísimas gracias, Vicente, de nuevo por aceptar la invitación y por contarnos acerca de lo interesante de la ciencia forense, no solamente desde el punto de vista como ciencia en sí misma, que como nos cuentas se sostiene muy bien ella sola con sus dos pies, pero además las conexiones de la ciencia forense con los aspectos legales, los aspectos divulgativos y la visión del público en general y la educación del público en general, que es algo muy importante en nuestra región. Y bueno, esperemos que tengas muchísimo éxito con ese libro que, como nos mostraste en la imagen que nos acabas de mostrar, por lo visto tiene también un alguito de sentido del humor, porque vi dos luchadores dándose la mano y no sé si era el Santo y Blue Demon, pero por lo menos dos de los más famosos luchadores mexicanos que hay. Entonces no será espero que sea muy bien recibido el libro. Sí, te comento rápido, corresponde al capítulo de ciencias duras, ciencias blandas. Ajá. Y los luchadores cómo ambas se ayudan. y sí existieron, es el matemático y el otro se llama el catedrático. Qué padre. Y entonces la pregunta es, ¿son rivales o son aliados? Como el octagón, pero ya científico. verán el desarrollo de ese capítulo. Buenísimo. Fascinante. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Vicente. Y a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda. Y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación científica por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. De nuevo, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda. Muchas gracias. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.